Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo, soy parte del grupo de ayudantes del curso de Organización Industrial de Jimena y en este video vamos a estar resolviendo los ejercicios 1 y 2 de la práctica 1. A modo de comentario, generalmente lo que vamos a hacer con las prácticas va a ser seguir esta metodología. Van a ser videos asincrónicos donde nosotros vamos resolviendo los distintos ejercicios que se van dando, sobre todo en la primera parte, que los ejercicios son más algebraicos, son más densos y capaz necesitan alguna explicación que es mejor tenerlos de forma sincrónica que ver una persona que te lo está resolviendo directamente en Zoom. Capaz alguno tiene más facilidad y prefiere ponerlo en velocidad por 1,5 por 2, o capaz alguien se pierde y en vez de interrumpir la clase de Zoom lo que prefiere es volver para atrás y lo puede ver cuantas veces quiera, ¿no? Sobre todo esto se va a dar en la práctica 1, en la práctica 2. Ya después del primer parcial se pone más interesante y quizá encontremos ahí un lugar para hacer clases prácticas sincrónicas, que también está muy bueno porque al final del día está bueno charlar cuáles son los resultados que vamos encontrando en los modelos que vamos a ir resolviendo en la práctica. Y también, como es la primera práctica, me parece que está bien comentarles qué es lo que vamos a hacer a medida que van pasando las clases prácticas, ¿no? Porque en la organización industrial lo que vamos a hacer nosotros va a ser estudiar el funcionamiento y la estructura del mercado, ¿sí? Sobre todo en esta práctica, en la práctica 1, que vamos a hablar de monopolio y discriminación de precios, que la discriminación de precios no es más que una práctica que puede hacer el monopolista. En la práctica 2, que vamos a hablar de oligopolio, nos vamos a meter con las restricciones de capacidad, vamos a analizar la estructura del mercado. Y cuando miramos la estructura del mercado, lo que queremos ver nosotros es cuál es el grado de poder de mercado que implica esa estructura. Y para ordenarnos, lo que podemos hacer es separar las estructuras en tres, como clasificarlas en tres grupos. El primer grupo es cuando hay una empresa dominante. Hay una empresa que puede tomar una decisión unilateralmente sobre las variables del mercado, que pueden ser precio, cantidades, calidad, variedad, etc. Esto lo vamos a encontrar como máxima expresión en el monopolio o en el monopsonio, y un poco menos capaz en los modelos de liderazgo, donde tenemos una empresa muy grande y alrededor tenemos competidores que funcionan como satélites de esa firma. Lo que va a hacer esa firma dominante va a actuar como líder, va a tomar su decisión, y después las firmas seguidoras van a tomar sus decisiones teniendo en cuenta lo que decide el líder. Después, como en el otro extremo, digamos, si tenemos un continuo del poder de mercado, la máxima expresión sería el monopolio. Acá tenemos los modelos de liderazgo. En el otro extremo, lo que vamos a tener son los modelos donde existe algún tipo de competencia. La máxima expresión de la competencia es la competencia perfecta. Ahí ninguna firma tiene la capacidad de fijar precios unilateralmente, y las firmas, cuando no hay poder de mercado, se comportan como tomadoras de precios, ¿no? Tenemos la competencia perfecta en un extremo, y ya donde empieza a aparecer un poco más de poder de mercado es en los modelos de oligopolio. A medida que haya una mayor cantidad de oferentes, menos poder de mercado va a haber, y vamos a ver que a medida que la cantidad de oferentes sea cada vez más baja, vamos a tender a encontrar un mayor grado de poder. El poder de mercado depende de qué. El poder de mercado depende esencialmente de la estructura de mercado. Digamos, vamos a tratar de explicar por qué las estructuras de mercado tienen un mayor o menor grado de poder de mercado, pero también lo que vamos a hacer es encontrar que el poder de mercado depende de la elasticidad precio de la demanda y de esa relación inversa que existe entre los precios y las cantidades. A medida que el precio aumenta, las cantidades suelen bajar. Entonces el monopolista se ve condicionado por esa elasticidad que presenta la demanda a la hora de tomar sus decisiones de fijar precios, y capaz no el monopolista, sino las firmas que son competidas en el mercado y que gozan de cierto grado de poder en el mercado. Así que, si les parece bien, voy a achicar un poco la cámara, me voy a poner acá en un costado y vamos a arrancar con el ejercicio 1. ¿Sí? El ejercicio 1 lo que nos va a proponer es un problema del monopolista, donde nos van a decir que una empresa produce Q cantidades de un bien, tiene una estructura de costos que viene dada por esta función, que es un costo marginal, un costo fijo. Nos dice que tenemos una demanda de mercado lineal, ¿sí? Que va a estar dada por A menos B por P. Esta función de demanda lo que representaría serían las cantidades, una función que depende negativamente del precio. Y acá tenemos unas restricciones que son para que esta función tenga sentido, ¿sí? Lo que nos va a pedir el ejercicio es que encontremos precios, cantidades y beneficios para la solución de monopolio. Calculemos el markup que obtiene el monopolista, elasticidad precio de la demanda, y después que hagamos un pequeño análisis del bienestar con un supuesto de los costos fijos, ¿sí? Yo tenía por acá como una plantilla ya prehecha.
un poco más ordenadas. Voy a bajar esto por acá. Y arrancamos. Bueno, el problema del monopolista, básicamente lo que va a hacer un monopolista va a tratar de maximizar sus beneficios, ¿no? Entonces el monopolista lo que quiere hacer es maximizar pi, digamos, ganar la mayor cantidad de plata. Y los beneficios que vendrían a ser su ingreso menos los costos. Nosotros cuando encaramos este problema tenemos dos alternativas. Podemos resolver maximizando a partir de los precios, digamos que el monopolista elige el precio por el que va a comercializar su bien, o puede elegir las cantidades que va a llevar al mercado y que en consecuencia esas cantidades sean las que maximizan su beneficio, ¿sí? Si nosotros lo encaramos vía cantidades, digamos, si suponemos que la variable que va a resolver este problema de optimización va a ser U, lo que planteamos es lo siguiente, que el ingreso que depende de las cantidades, que el beneficio es el ingreso que depende de las cantidades menos los costos que dependen de las cantidades. Las condiciones de primer orden, cuando resolvemos este problema con Q como variable de decisión, lo que nos van a decir es que la derivada del beneficio con respecto a las cantidades va a ser la derivada del ingreso con respecto a las cantidades menos la derivada del costo con respecto también a las cantidades. Esto debería ser igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estas condiciones de primer orden? Bueno, que la derivada del ingreso con respecto a las cantidades, esto no es más, déjame ponerle color rojo, el ingreso marginal, ¿no? ¿Cómo varía el ingreso cuando varía en una unidad más las cantidades producidas y vendidas? Va a ser igual a la derivada del costo con respecto a las cantidades, que eso también va a ser el costo marginal, ¿no? Entonces, al resolver este problema de optimización, lo que encontramos es esa igualdad del problema del monopolista, que es ingreso marginal igual costo marginal, ¿sí? Por otra parte, también podríamos resolverlo a partir de los precios, ¿no? Viendo el precio como variable de decisión de este problema de optimización. Lo que tendríamos sería maximizar los beneficios, que son función del precio, teniendo como precio la variable de decisión, que se plantea de la misma forma. El ingreso depende de los precios y los costos dependen de las cantidades, pero que las cantidades también dependen de los precios, ¿sí? Yo lo voy a resolver de esta manera. Cuando nosotros resolvamos este problema de optimización de forma genérica, sin proponer ninguna forma funcional, digamos, olvidándonos de esos datos que nos da el ejercicio de la función de demanda y la estructura de costos, vamos a encontrar que, ahora se las tiro y después lo demostramos, que precio menos costo marginal partido en precio, que este es el markup del monopolista o el índice de Lerner, ¿a qué va a ser igual? A 1 a menos la inversa de elasticidad de precio de la demanda. Ahora vamos a demostrar esto, pero se los tiro a modo de comentario de que a partir de resolver el problema de optimización en función de las cantidades o en función de los precios, vamos a encontrar diferentes condiciones de primer orden. Estas van a ser las condiciones de primer orden y que ambas son igual de válidas, ¿no? El resultado que vamos a llegar maximizando vía cantidades o maximizando vía precios va a ser exactamente el mismo. En el resuelto ustedes lo tienen para resolverlo vía cantidades, acá lo voy a resolver vía precios. Entonces lo que tendría que hacer es maximizar la siguiente función, ¿no? Maximizar los beneficios, que son el ingreso vendría a ser P por Q. Y como todo esto queda en función de P, voy un poquito para atrás y acá pongo que los beneficios sean en función de P. El ingreso depende del menos los costos, que dependen de las cantidades, que dependen del precio. Sé que es un poco repetitivo, pero me parece importante que quede todo acá explayado. Todo en función de P. Bueno, ¿qué tendría que hacer entonces yo acá? P queda como P, las cantidades que dependen del precio no son más que la función de demanda, digamos, ese dato que nos daba el enunciado de B que depende de P, esto es exactamente lo mismo que poner U en función de P. Y también tendríamos la estructura de costos que nos plantea el ejercicio. Les propongo que volvamos un segundo al enunciado, veamos cómo son estas formas funcionales. Sabemos que acá esta estructura de costo tiene un costo marginal constante que multiplica las cantidades y un costo fijo. Y acá tenemos una función de demanda que viene dada por esta forma funcional, ¿no? Sería una lineal con pendiente menos B. Vayamos un poco a cómo analizar un poco estas formas funcionales. Me parece que es interesante ver esto para que nos llevemos la intuición
definición, porque al final del día esto es hacer la maximización, los resultados van a salir, pero si lo entendemos creo que nos podemos llevar un poco más. Y si no les interesa, tranquilamente lo pueden ir para adelante, pueden mandarle más velocidad al video. La función de demanda que nos propone el ejercicio es la siguiente, ¿no? A menos B por P, ¿sí? Si nosotros quisiéramos resolver el problema a partir de las cantidades, con las cantidades como variable de decisión, tendríamos que hallar la función inversa de demanda, ¿no? O sea, si queremos dejar todo en función de Q, la función inversa de demanda viene dada por despejar la P de esta ecuación. Entonces tendríamos que la función inversa de demanda sería A menos Q partido B. ¿Sí? Lo que hice fue paso, y como de este lado me va a quedar el BP, lo paso dividiendo y termina acá, ¿no? Esta sería la función inversa de demanda. Y esta es nuestra función de demanda, ¿no? Que es la que quiero analizar. Vamos a hacer un gráfico donde acá en el eje vertical pongo precios, en el eje horizontal pongo las cantidades. Y yo sé que las cantidades van a ser 0. No, perdón. Si el precio es 0, si acá es 0, las cantidades van a ser A. ¿No? Entonces, si el precio es 0, las cantidades van a ser A. ¿Qué significa esto? Que si este bien que estamos analizando se provee de forma gratuita, no va a haber más que A cantidades demandadas. Entonces, como que este coeficiente A, lo que nos estaría dando es como una noción del tamaño del mercado, ¿no? Si el bien se provee de forma gratuita, va a haber A demandantes, y no más que A, no es que va a haber infinitos demandantes, ¿sí? Acá ya hallamos un punto de la función, el otro punto de la función lo podríamos hallar. ¿Qué pasa para que Q sea 0, ¿no? Digamos, ¿qué valor tendría que tomar P para que Q tome valor 0? Entonces, Q va a ser 0 si y solo si, bueno, acá tendríamos que reemplazar por un 0. 0 es igual a menos BP. Y si reemplazamos P por A partido en B, nos quedaría 0, ¿no? Entonces, P tendría que ser igual a A partido. Y acá lo que tendríamos nosotros es nuestra función de demanda, ¿no? Nuestra función de demanda comienza acá y va a terminar acá. En este sentido podríamos interpretar el problema del monopolista como elegir un precio. Digamos, ya sabíamos que ese precio iba a ser positivo, que va a tener que pertenecer obligatoriamente al intervalo 0 a partido de. Y les digo más, hasta si quieren, si suponemos que el monopolista va a obtener sí o sí beneficios positivos, que estaría bien suponerlo, vamos a ver que el precio va a pertenecer al intervalo costo marginal a partido de. ¿Sí? Por otra parte podríamos ver de la estructura de costos, subo un poco esto, la forma funcional que nos propone el ejercicio es que depende de Q, es C por Q más F. Esta F lo que nos representa es un costo fijo, un costo que siempre va a estar. Sabemos que si Q va a ser 0, entonces los costos, aunque no se produzca, van a ser F. Entonces ya desde el vamos, en este gráfico que voy a poner en el eje horizontal las cantidades y en el eje vertical que voy a poner los costos, que son función de Q, empieza en F. Arrancamos desde acá. Y a medida que vaya produciendo esta firma, los costos se van a incrementar en C por cada cantidad producida. Entonces lo que tendríamos, claramente lo que se ve, es que ¿cómo varían las cantidades? ¿Cómo varía el costo cuando varían las cantidades? Esta derivada nos va a dar C, que esto es el costo marginal, que encima es constante. ¿No? Entonces tenemos dos cosas interesantes. Esta forma funcional que siempre nos va a acompañar está compuesta por un costo fijo y un costo variable. Esta C pequeña de acá va a ser nuestro costo marginal constante. Es muy común que en el curso supongamos que el costo marginal es constante, es un supuesto que vamos a hacer, para no decirlo siempre, casi siempre. Y que tenemos un dominio posible para la elección del precio de monopolio, ¿no? Que tiene que ser mayor a 0 seguro, pero que tiene que ser menor a este coeficiente a partir de 1. Con todos estos datos nos volvemos a la... Podríamos ir a la hoja 1, podríamos ir a otra hoja más para resolver el problema del monopolio, ¿no? Variables en equilibrio. Sí, me parece bien que lo resolvamos ahora.
Habíamos dicho que el problema del monopolista era maximizar. Voy a hacer en función del precio, los beneficios que dependen del precio, que esto va a ser igual. Precio por cantidades que son en función del precio, menos la estructura de costos, que depende de las cantidades que a su vez son en función del precio. ¿Sí? Si reemplazamos, ¿qué tenemos? P por A menos B por P menos esta Q, la Q la deberíamos reemplazar por nuestra función de demanda, también acá tendríamos A menos BP más F. ¿Estamos bien? Entonces las condiciones de primer orden del problema del monopolista vendrían a ser derivo de beneficios con respecto a P, y lo que tendríamos sería A menos 2BP, acá lo que hice fue distribuir, metería BP cuadrado bajo el 2, baja un grado de la P y todo se mete al 2B, menos, acá no importa, acá me queda más C por B, y la F, como no estamos utilizando ninguna P, no aparece en las condiciones de primer orden. Es importante tener en cuenta que los costos fijos nunca son parte de la CPO, digamos, de las condiciones de maximización. Esto tiene que ser igual a C. Lo que tendríamos que hacer acá es despejar P para hallar el precio de total. Tendríamos que despejar P para hallar el precio de monopolio. Podría pasar este 2B, bueno, lo hago explícito. A más C por B tendría que ser igual a 2BP. Y finalmente, despejando P, lo que hallamos es el precio de monopolio, que va a ser igual a más C por B partido en 2B. Y esta es nuestra expresión de precio de monopolio. Les propongo que nos detengamos un segundito acá y miremos lo siguiente. Si yo separo esto en dos, lo que tendría es un medio A dividido B más C por B dividido B, me quedaría solo C, ¿no? Entonces el precio de monopolio sería como un promedio entre el máximo precio posible, ¿sí? Vamos de nuevo a la hoja de la función de demanda, entre el máximo precio posible y el costo marginal. Supongamos que el costo marginal esté acá, ¿no? Entonces el precio de monopolio siempre se va a encontrar a la mitad de estas dos, ¿sí? Porque era un medio A dividido B más C. Y acá, bueno, esto lo tiro a modo de comentario, capaz si en algún momento tienen que resolver algún problema de monopolista, que es algo bastante habitual. Capaz supongamos que, no sé, que tenemos que averiguar el ingreso de una firma o el no ingreso de la firma. Si hay dos potenciales competidores y entra uno solo, ese uno solo que entra va a ser un monopolista. Entonces tener como esta noción de cómo sacar rápido el precio de monopolio puede ser útil para un momento que necesiten estar rápidos con la resolución del ejercicio. Nada, lo tiro a modo de comentario. Y así es como hallamos el precio de monopolio, ¿no? Para hallar las cantidades de monopolio, y lo que tendríamos que hacer es evaluar la función de demanda en el precio de monopolio, que tendríamos A por A más CB partido en 2B. No, está mal esto que estoy haciendo, ¿no? Sí, está mal. Esto es A menos B por P. Claro, y acá tendría que ir. Este se va con este. Y acá lo que podría hacer es multiplicar por 2 y dividir por 2. Y lo que voy a hallar es que las cantidades de monopolio van a ser igual a 2A menos C por B, todo esto partido en 2. 2A menos A me queda A menos C por B. Y las cantidades de monopolio serían A menos C por B y todo esto partido en 2.
finalmente lo que nos queda para completar el punto 1 va a ser hallar los beneficios del monopolista, ¿no? Los beneficios del monopolista eran precio de monopolio por cantidades de monopolio menos la estructura de costos que produce las cantidades de monopolio. ¿Qué me daría esto? Esto mismo, menos C por QM menos F. Voy a sacar factor común. Este Q las cantidades de monopolio. Y lo que voy a hallar es esto. Acá no era un menos, sino que era un por el precio de monopolio menos el costo marginal menos F. Y bueno, reemplazo. Las cantidades de monopolio serían A menos C por B partido en 2. Precio de monopolio menos C. Directamente este menos C podría multiplicarlo por 2B y dividirlo también por 2B para que me quede el mismo denominador y pueda hacer la resta más fácil. Me quedaría A más CB menos 2B por C y todo esto dividido en 2B menos F. ¿Y acá qué me quedaría? Bueno, voy a sacar factor común 1 sobre B, digamos, sale para afuera. Y acá lo que me va a quedar es A menos B por C, que es lo mismo que A menos C por B. Entonces me quedaría A menos C por B partido en 2, todo esto al cuadrado. Si distribuyo el cuadrado acá, distribuyo el cuadrado, no, si pongo el cuadrado acá afuera y también se lo aplico a este 2, me quedaría la misma expresión. Y todo esto menos F. Y así es como hallamos los beneficios del monopolio. ¿Sí? Bueno, vamos con el punto 2. Lo que nos pedía el punto 2 es que calculemos el markup, que el markup también es el índice de Lerner, que obtiene el monopolista y la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Entonces vamos a por ello. Acá yo había calculado un poco. Bueno, vamos a borrarlo así no les spoileo nada. Llevo esto para abajo. ¿Qué es el markup? El markup se define de la siguiente manera. También podría ser considerado el índice de Lerner. Voy a poner el lápiz en negro. Se define como el precio menos el costo marginal partido del precio. ¿Sí? Y eso también se llama el índice de Lerner. ¿Qué nos representa esto? Bueno, lo que esto nos va a decir es, suponga la siguiente situación. El precio del mercado es 10. ¿Sí? P igual 10. El costo marginal es 5. Me hace más fácil explicarlo con un ejemplo numérico. Entonces el índice de Lerner, ¿qué nos daría? 10 menos 5 partido 10. Esto sería un medio, ¿no? Lo que dice el índice de Lerner es qué proporción del precio del bien es puro beneficio y no conforma parte del costo marginal, ¿sí? Supongamos que el costo marginal en vez de ser 5 sea 3. Acá lo que me daría sería 7 partido en 10. Esto sería 7 décimos. O sea que el 70% del precio que se está pagando por el bien no forma parte del costo marginal. Esto es una medida de poder de mercado, ¿no? Digamos, si sabemos que el poder de mercado es la capacidad de fijar precios por sobre el costo marginal, si vos tenés una mayor capacidad de fijar tu precio sobre el costo marginal es porque tenés poder de mercado. Vamos al otro extremo, donde el costo marginal sea 10 y encima el precio sea 10. El índice de Lerner me da 0. ¿Y en qué situación se da que precio igual costo marginal? En competencia perfecta. En competencia perfecta habíamos charlado que es la ausencia de poder de mercado y donde las firmas se comportan como tomadoras de precios. ¿Sí? Entonces el markup o índice de Lerner se define de esa manera. Podríamos calcularlo, pero antes les quiero mostrar una cosita sobre elasticidad precio de la demanda. De elasticidad precio de la demanda, yo me acuerdo cuando lo tuve que repasar porque es normal ya esta materia y no acordarte mucho de micro 1. Bueno, micro 2 sí, pero micro 2 no se tocan tanto esos temas.
de que dije, ok, la elasticidad de precio tendría que ser cómo responden los consumidores, digamos, cómo responden las cantidades demandadas respecto a cambios en los precios. Entonces dije, bueno, no, tendría que ser así, DQ dividido DP, cómo varían las cantidades cuando varían los precios. Cuando voy al libro a fijarme, acá había un por P dividido Q. Y dije, ¿qué hace ese por P y ese dividido Q ahí? Pero cuando me fui a mirar, cuando me puse a buscar un poquitito más para encontrar cómo era la interpretación y cómo se definía bien esto, porque pensé que no tenía nada que ver que exista esto, en realidad esto se expresa de la siguiente manera, como el diferencial de Q partido en Q dividido el diferencial de P partido en P. Entonces acá lo que tenés serían variaciones porcentuales. Supongamos que, no sé, el precio varía, el precio es 10 y se va a 13. Entonces yo tendría acá abajo, el precio es 10, varió en 3, las cantidades en un primer instante supongan que también eran 10. Bueno, ¿cuánto variaron? ¿Cuánto fue la variación de las cantidades como reacción a esta variación en los precios? Bueno, eso me va a responder la elasticidad de precio de la demanda. Si nosotros tuviéramos un valor acá, podríamos saber cuánto fue la variación de las cantidades. Entonces la elasticidad de precio de la demanda se define de esta manera, ¿no? Como la derivada de la función de demanda con respecto al precio por el precio dividido las cantidades. ¿Sí? Hay una relación entre el índice de Lerner y la elasticidad de precio de la demanda. ¿Sí? Se la voy a demostrar. Nosotros lo que vamos a hallar es que, esto en rojo de nuevo, precio menos costo marginal partido en precio es menos la inversa de elasticidad de precio de la demanda. ¿Sí? Y la demostración sale de resolver el problema de maximización del monopolista en función de los precios. Arranco desde el ingreso, que es P por Q, que es función de los precios, menos la estructura de costos en función de las cantidades, y las cantidades en función del precio. ¿Sí? La CPO de este problema, lo que nos van a decir es la derivada de los beneficios con respecto a P me quedaría primero la derivada de este por la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo, y acá me quedaría la derivada de las cantidades con respecto al precio menos la derivada del costo con respecto a Q, y creo que esta es la regla de la cadena, no recuerdo cómo se llamaba, pero cuando una función depende de una función que depende de una variable se resolvía de esta manera. ¿Sí? Y esto tendría que ser igual a 0. Lo que queremos hallar nosotros, recuerden que costo marginal era igual a la derivada del costo con respecto a las cantidades. Yo quería hallar que P menos C partido en P era igual a algo. Entonces podría empezar, bueno, voy a pasar este restando y acá me quedaría el P menos costo marginal, ¿no? Voy a reemplazar esto de derivada del costo con respecto a las cantidades, lo voy a llamar costo marginal y ya. Entonces lo que tendría es la derivada de las cantidades con respecto al precio por el precio menos el costo marginal, saqué factor común acá, saqué factor común acá, tiene que ser igual a menos las cantidades que son función del precio. Si divido por P, si divido por P en un miembro, ya encontré la primera parte de la ecuación. ¿Sí? Ya tengo mi primera parte. Entonces lo que tendría es que P menos costo marginal dividido precio sería igual a menos Q, que depende de P, dividido P, dividido la derivada de Q con respecto a P. Yo podría también poner el 1 dividiendo acá arriba, pero tendría que cambiar el orden de estos dos, ¿no? Entonces a mí lo que me quedaría es menos 1 dividido la derivada de las cantidades con respecto al precio por el precio dividido las cantidades. Y esta expresión de acá abajo es la que definimos acá arriba como elasticidad de precio de la demanda, ¿no? Efectivamente, acá se demuestra. Y entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Es que a medida que más elástica sea la demanda, digamos, supongan que la elasticidad de precio de la demanda fuera, lo tiro arbitrariamente, 2, ¿no?
elasticidad precio de la demanda, que es 2, va a dar un valor de markup, ¿sí? Si la elasticidad de la demanda es más grande, significa que la función es más elástica. Entonces, si este valor empieza a crecer cada vez más, el markup del monopolista se hace cada vez más chico, ¿sí? A medida que la demanda sea más elástica, menor va a ser el markup del monopolista y menor va a ser en consecuencia su poder de mercado. Entonces acá puede verse cómo la elasticidad precio de la demanda condiciona el grado de poder de mercado que puede llegar a tener un monopolista. Esto nos lo muestra las condiciones de primer orden del problema del monopolista cuando lo resolvemos vía precios, ¿sí? Pero no respondimos lo que nos pedía el problema, que es halle el markup del monopolista y la elasticidad precio de la demanda. Lo podemos hallar fácil acá, ¿no? Sabemos que la elasticidad precio de la demanda sería la derivada de la función de demanda con respecto al precio, o sea, menos b, porque recuerden cómo era la función de demanda, por el precio, y todo esto dividido las cantidades, que las cantidades serían a menos b por p. ¿Sí? Deberíamos reemplazar esto por la función, por el precio de monopolio, pero se me hace que hallarlo mediante esta expresión va a ser más sencillo, ¿sí? Entonces, borro esto o empiezo una hoja nueva. Voy a empezar una hoja nueva. Ponéis una pequeña pausa porque me había quedado sin lugar y estaba buscando la forma de acomodarme. Vamos a calcular el índice de Lerner. El índice de Lerner lo que nos dice, a ver, agarro el lápiz, que es el precio menos el costo marginal dividido el precio. ¿Y esto a qué me daría igual? Bueno, si usamos la expresión de precio de monopolio que teníamos, que era A más B por C, todo esto partido en 2B, menos el costo marginal, bueno, le voy a poner marginal, porque acá lo estamos usando como C, que grande estaba. Esto acá dividido el precio, más BC partido en 2B. Voy a multiplicar el costo marginal por 2B, y finalmente uno lo que haya A más B por C, menos 2B por C, todo esto partido en 2B, dividido a B por C, dividido 2B, vuela este. Esto no es un por, esto tendría que ser un menos. Y lo que me terminaría quedando es A menos B por C, y todo esto dividido A más B por C. Estamos bien, ¿no? Este sería el índice de Lerner. Para hallar la elasticidad precio de la demanda, como habíamos deducido ya de las condiciones de primer orden, sabíamos que era menos 1 dividido el índice de Lerner, ¿no? Entonces, si hacemos esto al revés y lo multiplicamos por menos 1, lo que tenemos es que la elasticidad precio de la demanda sería menos A más B por C, tengo que ponerlo al revés, porque estoy dividiendo acá el índice de Lerner, A menos B por C. Y así es como hallamos la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Esto también podríamos hacerlo mediante la relación de la derivada de la función de demanda con respecto al precio por P dividido Q. Lo hago rapidito, la derivada de esta función de demanda me daría menos B por P dividido A menos B por P. Pero tendría que reemplazar acá con el precio de monopolio, acá también con el precio de monopolio, empezar a despejar, y bueno, creo que de calcular la partida del índice de Lerner puede ser bastante más rápido. Bueno, y así es como tenemos el markup, que también de nuevo es el índice de Lerner, se conoce así. Y también tenemos la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Que es negativa. Eso significa que a medida que aumente el precio, las cantidades van a tener una reacción hacia el otro lado. Y vamos con el punto 3 de este ejercicio. El punto C, perdón. Dice que asumamos que F igual 0 y calculemos la pérdida recuperable de eficiencia bajo monopolio. ¿De qué depende el tamaño? Voy a cortar un segundo el video, así acomodo todo y les hago repetir.
¿Se acuerdan que les había dicho que lo primero que demostramos cuando hicimos el problema monopolista a partir de maximizar con las cantidades como variable de elección es que ingreso marginal igual costo marginal? Bueno, como calculemos rápido el ingreso marginal, que es función de las cantidades, ¿a qué sería igual? A la derivada del ingreso con respecto a Q. El ingreso como función de Q, ¿qué sería? A ver. Sería un P por Q, donde P sería A Q partido en B por Q, todo esto derivado con respecto a Q. Lo que me quedaría es A menos 2Q y todo esto partido en B, ¿no? El ingreso marginal es este, la curva de ingreso marginal sería cuando Q sea 0, vamos a estar en A partido en B, digamos el origen sería el mismo, el que les había mostrado antes, A partido en B, y va bajando casi igual que la función de demanda, que la función de demanda que teníamos antes, que la prueba de función de demanda, perdón, pero es una pendiente que es el doble de grande, ¿no? Entonces va a ser la mitad. Digamos, el largo de este va a estar justo donde está el final de este, estaría justo en la mitad del recorrido de este, ¿no? Entonces acá tenemos que la función de ingreso marginal, donde corta con el costo marginal, lo que nos da sería, estas serían nuestras cantidades de monopolio, ¿sí? Y si seguimos por acá tendríamos este precio, que debería coincidir con ser la mitad del recorrido de estos dos, ¿no? Ahora tengo 4 y sí, no puede coincidir. Bueno, vamos a hacer análisis del bienestar. Para eso les propongo que dividamos nuestro gráfico en partes, ¿sí? Acá tenemos A, B, C, D, ¿no? Lo podríamos dividir de esta manera. Lo que tendríamos es, cuando estamos bajo monopolio, las cantidades comercializadas son estas, ¿sí? Cuando estamos en competencia perfecta, las cantidades comercializadas serían estas. Entonces el excedente del consumidor bajo competencia perfecta, ¿qué sería? Perdón, cantidad perfecta no, sino excedente del consumidor en competencia perfecta. ¿A qué sería igual? Sería igual a todo este, la suma de estos cuatro, ¿no? A más B más C más D. El excedente del productor sería 0. Digamos, porque todo ese beneficio, en todo caso vendría a ser este, pero son costos que el productor está pagando, entonces no correspondería. Por otro lado, el bienestar social, le decimos W, en competencia perfecta, que sería la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor en competencia perfecta. Esto sería la suma de los cuatro sectores que nosotros dividimos, ¿no? Bajo monopolio se da la siguiente situación. El excedente del consumidor bajo monopolio sería siempre A más B, ¿no? Digamos, el consumidor consume estas cantidades, hay consumidores que estaban dispuestos a pagar en este lugar, y el excedente que obtienen sería este triángulo, ¿sí? Por parte del productor, el productor va a conseguir todos estos beneficios, que serían la zona C. El excedente del productor bajo monopolio sería C. Y esta parte D sería la pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿no? Lo que tendríamos nosotros sería que el beneficio, el bienestar social bajo monopolio sería A más B más C. Entonces, la pérdida irrecuperable de eficiencia es comparar la situación en competencia perfecta respecto a cómo se da bajo la estructura del mercado que estamos analizando nosotros, ¿sí? Entonces, decimos que la pérdida irrecuperable de eficiencia sería el bienestar bajo competencia perfecta menos el bienestar bajo monopolio, y esto sería igual, no es C, sino que es B, ¿sí?
Y aquí hicimos el cálculo de nuestras regiones, nuestro análisis del bienestar. ¿Podríamos haberlo hecho un poco más formal, reemplazando estas expresiones? Podríamos haberlo hecho. Si quieren lo podemos hacer. Vamos a calcular el excedente del productor, ya lo calculamos, y los beneficios del productor ya los calculamos, que son el PIB de monopolio. ¿Sí? Podríamos calcular también el excedente del consumidor. ¿Cómo lo calcularíamos? Bueno, tendríamos que hacer, como esto es una lineal, podríamos hacer el área de un triángulo. Entonces lo que podríamos hacer es A partido en B, ¿sí? Para calcular la altura, menos precio de monopolio, esta es la altura, esta sería la base, sería las cantidades de monopolio, altura por base, y todo esto partido en B. ¿Qué hallaríamos? A más B, ¿sí? Y para calcular la pérdida recuperable de eficiencia, lo que tendríamos que hacer es un triángulo B, que también es la pérdida, P, que esto aquí va a ser igual a el precio de monopolio menos los costos, esta sería la altura, por la base, que sería las cantidades de competencia perfecta menos las cantidades de monopolio, y todo esto partido en dos también, lo que estamos hablando de un triángulo. Bueno, y así es como se resuelven los ejercicios. El ejercicio 1, después el inciso D, lo que nos va a proponer es una función de demanda con elasticidad constante, ¿sí? Generalmente no lo vamos a usar en el curso, siempre nos vamos a mantener con la función lineal, porque tiene estas cosas de que es mucho más fácil calcular el bienestar y comparar situaciones. No hay que hacer ningún integral, van a ver que cuando quieran calcular el bienestar obligatoriamente tienen que recurrir al uso de un integral, digamos. Para hallar la pérdida recuperable de eficiencia tendríamos que hacer la integral de la función de demanda menos la función de costos evaluada entre las cantidades de monopolio y las cantidades de competencia perfecta. Eso nos daría la pérdida recuperable de eficiencia. Está en el resuelto, no lo voy a hacer por un tema de que nada, también estaría bueno que lo hagan ustedes, y me interesa mucho más poner énfasis en este ejercicio, que es el que nos va a acompañar durante toda la clase. Y ahora después en otro video les voy a hacer ejercicios de esta misma guía. Y bueno, cualquier duda que puedan llegar a tener, saben que nos pueden consultar en el